Muy buenas tardes, hermanos. Una vez más, con ustedes, el hermano Jorge Enciso, desde Seattle, Washington, para nuestra querida iglesia y para todos aquellos que nos escuchan. Le damos la bienvenida y vamos a iniciar esta meditación con la ayuda de Dios y en su palabra. Vamos a estar leyendo el Salmo 146. Y luego iremos a la presencia de Dios en oración a pedirle que nos ayude. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones y se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más estamos delante de tu presencia, tu pueblo, los fieles, aquellos que en esta hora escuchan tu voz para escuchar lo que tú tienes para sus vidas, para nuestras vidas. Y, Señor, gracias por tu palabra que nos ha fortalecido en los tiempos de dificultades. Y en esta hora te suplicamos que también tu palabra llegue fresca al corazón de aquellos que buscan la ayuda del cielo. Ayúdanos a levantar los ojos arriba, de donde viene nuestro socorro. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy día vamos a hablar, el tema fue titulado, dice, mucha religión, poca realidad. Ese es el título y el tema tiene que ver con ello, acerca de la realidad de las cosas, de la vida. Leyendo los periódicos, me daba cuenta de la realidad en nuestras vidas y la realidad de las cosas que son reales. La apariencia es lo que se ve más. Hay aparentes riquezas, una aparente amor, que solamente son palabras, y las riquezas que uno aparenta no tienen valor, y aún las palabras de amor no sirven, no ayudan, no hay vida en ellas. Pero algo que vamos a considerar más aún es la apariencia de la religión, porque hay poca realidad respecto a lo que es la verdadera religión. Hoy día vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 17, y del versículo 16 al 34, y vamos a viajar un poquito a la ciudad de Atenas, esta grandiosa ciudad en Europa,
muy antigua, por cierto, y muy conocida, grandiosa, antigua ciudad, uh, en Grecia. En este lugar se desarrolló una de las culturas más grandes, donde hay mucho intelectual, mucha gente conocida y fue famosa en un tiempo. Es aquí donde Pablo, cientos de años atrás, fue llevado por los creyentes a Atenas, a esta ciudad, y los hermanos lo llevaron ahí para protegerlo de los peligros que había cuando él inició su segundo viaje a compartir las buenas nuevas en el Asia Menor. Y los hermanos lo protegían y lo llevaron a ese lugar. Y como dice la Escritura en el versículo 16, vemos esta historia que comienza ahí. Pero antes de ese versículo, quisiera que leamos el versículo 13 del capítulo 17. Y el versículo 13 nos dice que, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Desde entonces, y también hoy en día, vemos esas clases de actividades tan nocivas, malas, perversas, agitar y alborotar a las multitudes. Eso lo experimentó muy cerca, experimentaron los creyentes en aquellos días y vieron cómo son los hombres, cómo llegan a tener esa clase de ira, enfado, odio por otros, por los demás. El apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, nos dice la Escritura, y vamos a leer el versículo 16, se encontró, que dice aquí, escuchemos, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Esta era la primera expresión de las pruebas que tenía Pablo con respecto al Evangelio. Vemos aquí que su corazón, su alma, su espíritu estaba enardecido, estaba enfadado, estaba muy alterado por las cosas que pasaban. Había molestia, había exasperación, indignación por las cosas que pasaban. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que en aquel lugar la gente se dedicaba a tener dioses, muchos dioses, ídolos. Y él miraba lo que estaba ocurriendo en aquellos lugares, contemplaba la ciudad y había muchos dioses. Habían, como dice los pasajes siguientes, dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Esta fue una de las muestras cómo es que el apóstol Pablo pudo llegar a encontrar en esta ciudad una cantidad de personas idolatrando a muchos dioses, y esto le irritó completamente, lo hizo sentirse bastante afectado porque no podía ver cómo es que su corazón se
ardía, cómo es que la gente era en aquel entonces. Vemos entonces que, como nos dicen los versículos, que en este tiempo que llegó ahí, al observar, no solamente estaba observando, sino lo que pasaba con la ciudad, pero también él estaba con esa misma disposición, porque tuvo una entrega para Dios y llegó a confrontar y a hablar con ellos, con todos aquellos que estaban ahí. Nos dice en la palabra que habían gente en las sinagogas que discutían. Parte de su vida era estar discutiendo, hablando de las cosas religiosas, y diariamente hablaban ellos. También él estaba hablando con los gentiles, con los temerosos de Dios, y cada día en las plazas estaban presentes. Esa era su actividad máxima. Disputaban, por cierto, discutían, ponían sus puntos de vista, sus pensamientos, sus ideas, sus creencias, todas esas cosas. Y vemos aquí entre ellos habían filósofos, epicúreos y estoicos, y ellos eran personas que tenían sus propias filosofías y creencias. Algunos no creían en la eternidad, algunos creían en la satisfacerse en esta vida solamente, y estaban buscando discutir y debatir con Pablo acerca de estas cosas, porque era su diario vivir. A eso se dedicaban continuamente. Ellos tenían esa tendencia a poder dedicarse ese tiempo, pero Pablo les llegó con buenas noticias para ellos acerca de Jesús y acerca de la resurrección. Ellos pensaban que Pablo era una persona ignorante, como vemos en el versículo 18, que ellos decían: ¿quién es este palabrero? ¿Quién es esta persona que está hablando tantas cosas, que dice que cosas extrañas? Ellos se consideraban completos, que conocían todo, las cosas religiosas y las cosas de Dios. Ellos consideraban que tenían a todos los dioses y que si les faltaba alguno, pues no había, todos los tenían. E incluso tenían a un Dios que ellos ni siquiera conocían su nombre. Pero hablando de estos estoicos y epicúreos, el pensamiento que tenían ellos, sus filosofías que tenían, eran enfatizadas en la búsqueda del placer y de la libertad del dolor. Así es que buscaban siempre la satisfacción. No podían concebir otros pensamientos más, pero sí tenían curiosidad, porque buscaban la búsqueda de todos los dioses, la búsqueda de ser virtuosos, son destacados. Pero los versículos 19 nos hablan que lo llevaron al Areópago, que era una obra de arte arqueológica y muy valiosa, llamada también la colina de Ares. Y ahí debatían y ahí le pidieron: enséñanos, dinos, háblanos de qué cosa estás hablando. Y vinieron y les encantaba pasar en esa clase de conversaciones. Algunas cosas en la vida no cambian, siempre están, continúa uno hablando de ellas. Siempre se habla a veces de la religión, de la manera que uno quiere o que le parece. Va a haber siempre personas interesadas en debatir, en discutir la teología y las cosas espirituales, las cosas que son inexplicables. Siempre va a haber personas así, pero ninguno está dispuesto a comprometerse con lo que uno dice creer. Le gustan saber sobre muchas ideas,
muchos principios, muchas creencias, pero hay una cosa que vemos en la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es que lo conozcamos. Para Dios es que nosotros lleguemos a tener en nuestras mentes ese conocimiento, no de este mundo y de la infinidad de conocimientos de esta tierra, pero el conocimiento de Dios. Cuando vemos en el libro de San Juan, capítulo 17, el versículo 3, está hablando el Señor y está diciendo en la oración que hace a su Padre, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso era la intención de nuestro Señor Jesús, de conocerlo a Él y que conocieran a Cristo, a Él mismo, para que lo conocieran. Así es que Pablo comenzó observando la extrema religiosidad de aquellos, podríamos decir la espiritualidad de aquellos. Ellos estaban basando sus creencias en los objetos de adoración. Incluso tenían un altar en honor de un Dios desconocido, solo para asegurarse que habían cubierto todas sus bases. Si este Dios no me ayuda, me va a ayudar el otro. Así es que yo voy a estar seguro. Muchos piensan así, tienen muchos dioses, pensando que si uno le falla, el otro le va a ayudar. Pero Pablo llegó a tener la oportunidad para que se abriera una puerta. Leamos lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos. Dice en verso 19, lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en algo nuevo que oír. Entonces, como hemos dicho, Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Pudo darse cuenta fácilmente y aprovechó la oportunidad para llegar a través de lo que ellos mismos pensaban que eran sus mayores valores, que conocían tanto religión. Y ahí le dijo: me doy cuenta que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Pero mientras pasaba, dice, y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta descripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Es lo que Pablo les dijo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Esto es lo que les estaba mostrando, la importancia de ese Dios desconocido. Ellos no lo conocían y también lo adoraban. Y eso pasa con muchos que tienen a un Dios desconocido, pero aún lo adoran sin conocerlo. Y eso es lo que él estaba anunciando para que pudieran conocer a Cristo Jesús. Y les dijo, ¿no?, que Dios había sido el que había hecho el mundo y todo lo que hay en él, y que el cielo y tierra, y que ese Dios que hay es un Dios que no mora en templos de madera, de oro, de ladrillo. No es un Dios que está metido ahí, que hay que ir a Dios, hay que ir al templo, a estar ahí, vamos a ver a Dios. No, Dios es más grande que los templos que hay en esta tierra. Ningún templo hay más grande que Cristo Jesús, que Dios mismo, en la presencia de Él. No hay nadie, no hay otro lugar. Por más que templos que vayas y tanto tiempo en la iglesia,
no hacen ninguna diferencia si no conoce uno a Cristo Jesús. Es lo que dice, Dios no habita, no mora, ni fue hecho por las manos de hombres, no es servido por manos humanas, no necesita de nadie, porque Él es el que da vida a todos y aliento. Reflexionar y decía que cada momento, cada mañana, en estos días ya comencé a ver brotar de las plantas, de los árboles, brotar unas pequeñas, unas florecitas, algo verde, y Dios está en medio de ello. No hay pájaro que viva, ni aliento del hombre que permanezca si Dios no está ahí. Dios está en todo, en todas las cosas. Y eso es lo que queremos llegar en esta hora, porque hay mucha religión y poca realidad a las cosas que son de Dios. Él hizo todas las naciones del mundo y nos lleva a que nosotros entendamos que Él hizo todos los tiempos y en toda la faz de la tierra, y ha determinado, como dice la palabra, los tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto Dios? Para que buscaran a Dios, en verdad, de una manera genuina, buscaran a Dios y que ya sea que de una manera lo palparan o buscaran como un ciego que no puede mirar y está diciendo, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Y sabe qué? Ese Dios está ahí, está muy cerca de ti y de mí. Así es que vemos cómo es que Dios invita y le está diciendo a ellos y le está hablando de que es algo que todos podemos hacer, tratar de buscarlo, pero no está lejos, dice. No está lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Y hace una mención Pablo acerca también de los poetas, cómo habían dicho ellos que dice, ellos también son parte de ese Dios que hizo todas las cosas, que aún ellos decían cosas que son inmensas, increíbles, porque les hace ver aquí que dice aquí el verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, y dice, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidas por el arte y el pensamiento humano. No debemos de pensar. A veces uno se pone una cruz, se pone como una muestra, una señal, pero es mucho más que eso. Es algo divino. La naturaleza de Dios va más allá que todo pensamiento humano, toda creencia, toda imaginación. Pero Dios quiso que ha pasado los tiempos para que nosotros consideremos a Él, porque ha llegado el tiempo de ya no estar en la ignorancia que existe en este mundo. Se ha ignorado a Dios y se ha tratado de ponerlo en una cajita para creer que Él está ahí. Dios es más grande que todo el universo. Dios es el creador de la tierra y de los cielos y de nuestras vidas y de la esencia de nuestro ser. Así es que cuando vemos en la Escritura que Pablo les está hablando, dice, ya es hora, ya pasó el tiempo de ignorar estas cosas. Y ahora es bueno que los hombres busquen a Dios y se arrepientan. Ya es necesario, es preciso que los hombres comiencen a pensar no solamente en religión, en una aparente simple religión, sino que piense realmente en un Dios que es todopoderoso, que lo sabe todo. La religión entonces debe ser genuina, real, sincera, honesta, y ha de impactar nuestras vidas de tal manera que no va a ser nada ficcioso,
de una apariencia de la piedad ficciosa. No va a ser nada pasajero ni externo, sino íntimo, sólido, sustancial, que se vea y que perdure. Eso es la verdadera religión, no como una moneda. Todos sabemos lo que es una moneda falsa y una moneda verdadera. Un oro que es verdadero, un metal que es de oropel, una plata, una perla, un diamante. Muchos de ellos son falsos y para nada sirven. ¿Y cuál es nuestra característica de una verdadera religión? Es una verdadera fe en Cristo Jesús y en Dios mismo. Una característica absoluta de la realidad. Por eso hay que mucha religión, pero poca realidad. Y esto sucede en nuestros corazones. Así es que hay muchos que tienen aparente santidad, muchos que tienen una caridad, pero que no es real, una santidad que no es real, una humildad que no es real, una adoración que no es real, unas conversaciones que no son reales, que no son genuinas, una aparente. Y vivimos hoy en un mundo donde los noticieros y todo lo que hay alrededor nos dicen tantas cosas y no son reales. Es hoy, más que nunca, que consideremos nuestra religión. Si nuestra religión es genuina, que vale, que es un peso, que es oro, porque toda obra que los hombres tengan en esta vida, todas las obras serán pasadas por fuego para ver cuáles son las obras que verdaderamente permanezcan, porque todo lo que el fuego queme va a separarse y todo lo que permanezca va a pasar por el fuego. Tu fe que dices creer tener tiene que pasar por fuego. Y pues tienes que entender que la religión no es lo que salva al hombre, esa religión falsa. Ahora, puedes tener una religión y una creencia, pero que sea genuina. También, como puede ser muy poca fe, pero no deja de ser fe. Así es que, pero asegúrate que tu vida y tu vivir sea genuino delante de Dios, que tu religión sea la que impacte tu vida. Dios nos llama a que nosotros miremos las cosas espirituales de una manera genuina y no de una manera falsa. Hay mucha falsedad hoy en día y hay muchos, vemos en todas las áreas, encontramos que es necesario más que nunca lo que es la realidad, la verdad de Dios. Dios nos ha llamado a que vengamos a volvernos de todos los dioses. ¿Cuáles son los dioses que hay? Hay una variedad de dioses y casualmente es la idolatría en estos días, y de la cual nosotros tenemos que volvernos, alejarnos. Ponemos nuestra mirada a los dioses que hay alrededor, pueden ser pensamientos. Tenemos nuestros dioses que pueden ser personas, que los tenemos como dioses. Antes de hablar de Dios, estamos hablando de personas. Estamos poniendo a ciertos lugares como si fueran lo máximo. Son los dioses para nosotros, las cosas o los pensamientos. Esto puede ser, lo vemos nosotros como una fuente, y todos estos pensamientos, ideas y personas y lugares y cosas que uno tiene tuercen y disminuyen y quitan la gloria de Dios vivo
el Dios verdadero, le quitan. Así es que mi llamado para ti en esta hora, que te alejes de todo, es un tiempo para considerar alejarte de todo aquello que sean ídolos. A veces me he puesto a pensar sobre qué son los ídolos que yo pueda tener. Y a veces yo me he encontrado con mi cartera en la mano y decía, este es mi ídolo. Nunca lo dejo. Siempre lo abro y lo miro. Y todo dentro de ello hay dinero, a veces no, tarjeta de crédito, datos personales, es mi tarjeta. Y a veces tengo mi celular, no los dejo. Todo eso puede ser mi ídolo. Pero sabes, tienes que dejar todo eso, porque llega el día en que todos nosotros tenemos que dejar todo, porque llega el día en que el Señor nos va a llamar. Todas estas cosas son ídolos. Y Dios quiere que tú te vuelvas a Dios, a ese Dios desconocido, y lo conozcas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el sagrado nombre de Jesús, en esta hora te suplico por cada persona que en esta hora está escuchando tu palabra, Señor, que tú, a través de tu Santo Espíritu, aquel Espíritu que puede entrar a nuestro ser, a nuestro interior, puedas tocar lo más profundo de nuestro ser para hacernos ver dónde estamos, Señor, para despertar, Señor, nuestra vida, a vivir una vida genuina, para poder hacer un impacto en nuestros seres queridos, en nosotros, en la comunidad, en el país, Señor, en la vida de los hombres. Ayúdanos a proclamar tu palabra con la verdad, Señor. No solamente hablar por hablar, sino hablar y vivir, experimentar lo que es la vida verdadera, Señor, en Cristo Jesús. Ayúdanos a rendirnos a Él, Señor, a volvernos a ti, confesar tu nombre. Ayúdanos a recibir de tu Espíritu Santo que llene nuestras vidas y nos sacie completamente, y podamos nosotros comunicar tu mensaje con poder, sin ningún temor, porque tú eres el que estás al abrigo nuestro, y tú eres el que nos proteges, y tú eres nuestro refugio. Por amor a tu nombre, ten misericordia, Dios, en estos días, y despierta a tu pueblo. En el sagrado nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga.